vendimia, señor alcalde, presidente del excelentísimo Ayuntamiento de Montilla, dignísimas autoridades, señores presidentes del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Montilla Moriles y hermano mayor de la Hermandad de la Virgen de las Viñas. Vendimiadora mayor y vendimiador mayor, vendimiador de honor y vendimiadora de honor. Cofradía de la Viña y el Vino de Montilla, señor comendador, compañeros cofrades, saltadores, preceptores, amigos todos, capataces de casa y de campo y de bodega. Queridos viticultores, cosecheros, cooperativistas y bodegueros, amigos, socios y personal del Grupo Pérez Barquero, señoras y señores, amigos todos. Es de obligado cumplimiento agradecer al señor alcalde el honor que me hace al concederme la posibilidad de pregonar estas 68 fiestas de la vendimia. Que te premien por algo que es la gran pasión de tu vida me abruma en cierta medida, aunque es obvio que también me llena de satisfacción y de orgullo. Gracias pues, Rafael, de corazón. Lo es igualmente agradecer a Miguel Cruz sus calurosas palabras de presentación. Miguel y yo nos conocemos desde hace más de 50 años. En nuestros respectivos inicios empresariales compartimos trabajos y responsabilidades en aquella ilusionante bodega Montulia de la década de los 60 del siglo pasado. Mantenemos desde entonces una amistad entrañable, leal y sincera que justifica en buena medida sus palabras y que yo acepto en ese sentido y le agradezco del alma. Y permitidme también que agradezca a Carmina Leiva sus cariñosas palabras y que la felicite por todos los años que viene dirigiendo estos actos solemnes de nuestra fiesta de la vendimia con su proverbial brillantez y maestría. Precisamente, uno de los recuerdos más remotos que guardo de mi niñez es el de una tertulia diaria que se reunía a la casa arriba de casa, en el Bar de los Arcos, a la que asistía su abuelo, don Manuel Repiso, mi padre, quien más tarde sería mi suegro, don Joaquín Cruz, don Miguel Moreno, abuelo también de mi querido cofrade Canoa, José María Luque, y algunos amigos más. Allí caían, como Dios manda, una o dos medias botellas de filo por barba y tertulias similares en todos los bares y círculos recreativos de Montilla eran absolutamente normales. Qué tiempos aquellos. Y dicho esto, debo señalar que mi pregón va a ser sui generis en cuanto que rompe el modelo o los cánones que suelen tener estos pregones. También su duración, reducida por las exigencias de la mayor complejidad del acto, y se va a circunscribir a un simple relato de mis propias vivencias en torno a este ilusionante mundo de la viña y el vino a lo largo de mi ya dilatada existencia. Mi vida ha estado siempre estrechamente vinculada a la viña y el vino. Me he criado viendo cómo mi padre transformaba los olivares en viñedos y convertía el antiguo molino de la Cañada en el actual lagar de la Cañada, sito en el famoso pago de Benavente Alto de la Sierra de Montilla. Mis recuerdos infantiles más remotos giran en torno a la vendimia, que ha sido y continúa siendo mi gran pasión, porque es un tiempo lleno de vida, de trabajo, de ilusión y de alegría. Recuerdo con nostalgia aquellas lagaretas antiguas, de estrujadoras de rodillo, de prensas de palanca con jaulas de madera, de zarandas para separar los mates o escobajos, de trasegadoras manuales, de horcas, palas y rastrillos de hierro. Después vinieron las prensas de motor en cabeza, las despalilladoras y las hidráulicas de jaula para los vinos de color o recorte. Más tarde las prensas horizontales, también con jaulas de madera, y finalmente las neumáticas actuales de acero inoxidable. Era aquella una época en la que muchas calles de Montilla se impregnaban del olor a mosto de fermentación por las bodegas existentes en las mismas, y en la que la Sierra de Montilla, zona de calidad superior de la denominación de origen, tenía más de 40 lagares en pleno funcionamiento, en los que los propietarios pasábamos los veranos hasta terminar la faena de recolección de la uva y de elaboración del mosto nuevo. Las recolecciones eran manuales, en canastas de varetas de olivo. La participación de las mujeres en las cuadrillas de cortadores, absolutamente normales y en gran porcentaje. Sus vestimentas, similares a las de las vendimiadoras que hoy nos presiden, aunque, como es obvio, más corrientes. La uva se recogía en cestos, igualmente de varetas,
Estos se tapaban con cobijos de esparto, con varios sarmientos y pámpanos entrecruzados y se transportaban en bestias de carga. La morturación y el prensado de la uva se realizaba con los medios y maquinarias antes descritos y la fermentación de los mostos en tinajas de cemento, que en los lagares de la sierra solían ser de pequeña capacidad, 125 300 arrobas, unos 2.000-5.000 litros, acorde con sus respectivas superficies de viñedo de entre 10 y 10 hectáreas y 30 hectáreas, para conseguir fermentaciones tranquilas a la menor temperatura posible con miras a mejorar la calidad. Eran vendimias de mucha mayor duración que las actuales, por los peores medios e instalaciones de que se disponía y porque la superficie de viñedos también era mayor, que se desarrollaban de una forma más sosegada, natural, tranquila, yo diría incluso que más humana y familiar. Recuerdo los pretiles de las lagaretas con botellas de vino y platos de tapa, pese a que el movimiento general de las cuadrillas de cortadores y cortadores, de pisadores, de recuas de mulos y borricos para los acarreos de la uva era infinitamente más notable. Hoy día las circunstancias han cambiado sustancialmente y por fortuna en la mayoría de los casos a mejor. Las cosechadoras con mesa de selección facilitan la recolección de la uva completamente limpia, en horas nocturnas de menor temperatura y sin oxidación y en su momento de madurez oportuno. El acero inoxidable, el frío, las prensas neumáticas, los intercambiadores de mosto, la hiperoxidación de los mismos, los depósitos de fermentación a temperatura controlada, la modernidad y la capacidad de las instalaciones en general permiten elaborar mostos de excelente calidad y en mucho menos tiempo, a lo que contribuye a su vez el descenso de la superficie de cultivo. También habría que significar el adelanto de las fechas de inicio, que en nuestra zona en particular obedece a varias razones. Por una parte, se han realizado nuevas plantaciones de variedades viníferas de maduración más temprana, como la chardonnay, la moscatel de grano pequeño, la verdejo, algunas tintas. Por otra, se ha adelantado y generalizado el tendido de la uva en las paseras, que antaño se limitaban a los arenales de Montemayor y de Puente Genil y a determinados pagos más tempranos de la zona de producción, y hoy se realiza también con uvas de la zona de calidad superior, Sierra de Montilla y Moriles Hartos, de maduraciones naturales más tardías. Y finalmente, por los continuados años de sequía que venimos padeciendo y por el cambio climático, que es una realidad pura y dura. A lo largo de tantos años he visto pasar la zona de la euforia a la depresión y no pierdo la ilusión de verla pasar del abatimiento a la esperanza. Hubo una larga etapa en la que lo normal era reconvertir los olivares en viñedos, extender la superficie de la zona y realizar nuevas plantaciones, incluso en suelos no aptos para el cultivo de la vid. Así llegaron a superar las 20.000 hectáreas de superficie. Era una época en la que la economía montillana estaba asentada básicamente sobre el monocultivo de la vid. Después, a partir de los 80, se inicia una fase de retroceso que nos ha llevado hasta la situación actual, en la que escasamente se superan los 4.500 hectáreas de superficie. Es obvio que para quienes amamos este mundo de la viña y el vino, que en la zona somos muchas personas, la situación es de pena y de abatimiento, aunque objetivamente comporte algunos otros aspectos positivos, como pueden ser el auge del olivar, el enoturismo, el desarrollo de los servicios, la diversificación de las producciones, etc. Son variadas las razones que se aducen al respecto. Primero, la escasa inestabilidad del cultivo, del cultivo. Yo sinceramente creo que hay otras causas a considerar, cuáles son determinadas plantaciones realizadas en la época de helada, en terrenos no adecuados, viñas viejas, marginales, pequeñas explotaciones de laboreo dificultoso en las que la sucesión padre e hijos ha podido ser determinante, etc. Existe también otro factor externo fundamental, que es el descenso del consumo de vino. Los 60 litros por habitante y año, que eran más o menos habituales en la España de los años 70-80, han bajado a menos de 22. Y es que el mundo del vino fluctúa igualmente con estos notables altibajos. Desde sus más remotos orígenes había sido siempre ensalzado por las más diferentes culturas y sin embargo durante el siglo XX llega poco menos que a ser anatematizado. A mediados de los años 50, curiosamente dentro de un ciclo de conferencias programado con motivo de la fiesta de la vendimia de Jerez,
Ese gran médico liberal y humanista que fue don Gregorio Marañón Moya hablaba del terrorismo contra el vino, al que se atribuían todos los males del mundo, la cirrosis hepática, la gota, la arteriosclerosis, cuando la verdad es, afirmaba el doctor Marañón, que los peligros del vino son mucho menores de los que los autores dicen, e incluso ratificaba que sin exceso el vino es inofensivo y muchas veces útil. Cita la sentencia de Cervantes en El celoso extremeño: el vino que se bebe con medida jamás hace daño, y desmonta uno a uno todos los demonios anteriores, en algún caso, cual es el de la arteriosclerosis, con una argumentación tan sencilla y convincente como que el crecimiento de esta enfermedad, que en definitiva es una degeneración de las arterias que se produce por el paso del tiempo, se debía a la mayor supervivencia de los seres humanos. Hoy día todas las investigaciones y estudios avalan esta tesis y resaltan las virtudes terapéuticas del vino consumido de manera regular y moderada. Y al hilo de lo expuesto me vais a permitir dos curiosas rememoraciones. La primera, los mayores que nos acompañan lo recordaréis perfectamente. Cuando antaño un niño se encontraba pachucho, era normal que cualquiera se dirigiera a la madre y le dijera: dale un vasito de vino de esquina y verás cómo se reanima. La segunda, agravada por su creciente elevación del grado alcohólico, es una anécdota que me refirió tiempo a un cliente de Bodegas Gracia, don Diego López. Este señor, importante almacenista de Madrid, que también elaboraba el brandy catedrático muy reconocido en aquella época, tenía un hijo casado con una andaluza que convivían con ellos. Y cuando oía llorar al nieto, le decía a la nuera: mójale el chupete en anís. Los madrileños llaman anís a la infusión de mata la uva. Que le dolerá la tripita y ya verás cómo se calla. Y el remedio era santo. Pero énteme aquí que un buen día, tras el lloriqueo y la argumentación, don Diego sale del despacho y ve que la nuera mojaba el chupete en auténtico anís de una botella. Como buena andaluza, no conocía por anís otro que el de Rute, y probablemente de mi amigo Anselmo que anda por ahí. El niño, como comprenderéis, estaba en la gloria. Anécdota aparte, las cualidades saludables y beneficiosas del vino están avaladas científicamente. Se derivan sobre todo de la rica presencia de compuestos polifenólicos, lo que supone una notable diferencia respecto a otras bebidas alcohólicas. Hay citas médicas de indudable valor del referido doctor Marañón: vivir es defenderse de la vida que nos va matando. En esta lucha la eficacia del vino es incalculable. Del eminente doctor Fleming: puede que lo que cura al hombre sea la penicilina, pero lo que le hace feliz es el vino. Y en el caso de nuestros finos de crianza biológica bajo velo de flor, me vais a permitir dos nuevas anécdotas. Una de don Juan Marsilla, catedrático de Viticultura y Enología de la Escuela Superior de Ingenieros Agrónomos de Madrid, vicepresidente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y auténtico gurú de la materia en su tiempo. Con motivo de una jornada sobre vitivinicultura que impartió en Montilla, me contó mi padre que las abría a diario tomándose una copa de flor previamente extraída de la bota con la venencia, y que comentaba: esto es salud. La otra del citado doctor Fleming, a quien se atribuyen comentarios muy laudatorios al respecto. Uno, muy conocido, cuando visitando Domés en el año 1948, refiriéndose a la levadura que forma la flor del vino, dijo: yo he descubierto un hongo que cura a los enfermos, pero ustedes tienen otro que resucita a los muertos. Y probablemente derivado de este, el anecdotario popular cordobés recoge una frase que pronunció en visita a la sombrería Rusi: si la penicilina cura a los enfermos, el vino de Montilla resucita a los muertos. Pero volvamos al pragmatismo. La singularidad de nuestros vinos está estrechamente vinculada a las características de nuestro suelo, a nuestro microclima y a nuestra variedad vinífera fundamental, la Pedro Jiménez, de la que se obtienen indistintamente toda nuestra gama de vinos generosos: finos, olorosos, amontillados, palos cortados y dulces. La selección de los mostos y su proceso de almacenamiento y crianza darán lugar a la obtención de los 4 tipos al principio indicados, y el asoleado previo de las uvas propiciará nuestros exquisitos vinos dulces que tradicionalmente se conocen como Pedro Jiménez. La especificidad de nuestros vinos finos
se deriva de sus graduaciones alcohólicas naturales, obtenidas gracias a la elevada graduación Beaumet de nuestras uvas. La de nuestros dulces, a dicha misma alta graduación, unida al clima seco y caluroso de nuestros veranos, que facilita la pacificación de las uvas en breves días. Y dentro de esta visión general de la zona, con una cierta perspectiva histórica, no puedo olvidar otro palo importante de la baraja, que es la comercialización. Siempre se nos ha achacado a los bodegueros que nuestra gran asignatura pendiente y probablemente lo será, pero sin pretender adoptar una postura conformista ni mucho menos justificar nuestras carencias, que por supuesto las hay. Entiendo que en un análisis serio de nuestra evolución comercial sería justo considerar que los tiempos de los grandes volúmenes de ventas se correspondían principalmente con salidas de vinos en bocolles y cisternas de escasa rentabilidad económica e impacto comercial, que el declive de las mismas obligó a las bodegas a realizar importantes inversiones en botas de crianza, instalaciones y equipamientos en general, formación de vendedores y de redes comerciales, etc. Y todo ello en unos tiempos en los que los intereses eran muy elevados. De ahí vino la crisis de los años 70 que tantos estragos causó. Que nuestra realidad actual, sin triunfalismo de ninguna clase, es que el sector en su conjunto, incluyo también a las cooperativas y a los cosecheros, disponemos de instalaciones y equipamientos en calidad y cantidad más que suficientes, que la imagen general de la zona en cuanto a presentaciones de los vinos y calidad de los mismos ha cambiado sustancialmente a mucho mejor, que el esfuerzo general en innovación, diversificación y lanzamiento de nuevos productos es notorio, que también lo es en promoción y apertura de nuevos mercados. Los vinos de Montilla Moriles, en cantidades más o menos importantes, se encuentran hoy presentes en más de 50 países de los 5 continentes. Sí hay que reconocer que la pobre viña viene padeciendo lo indecible, principalmente por las circunstancias climatológicas adversas de los últimos años y también por el incremento de las enfermedades de la madera. Por otra parte, particularmente, creo que la vida de las nuevas plantaciones en espardera va a ser mucho más efímera que la de las antiguas plantaciones en vaso. Por lo que si a esto unimos la normativa actual, que no da ayudas a la replantación con la misma variedad vinífera, el futuro a corto o medio plazo de nuestra variedad vinífera fundamental, la Pedro Jiménez, me preocupa mucho. Por cierto, el Córdoba de hoy publica unas manifestaciones de nuestro alcalde en las que se está solicitando la declaración de patrimonio cultural a la UNESCO para la Pedro Jiménez. Yo estoy totalmente de acuerdo con eso, pero piensa en la paradoja que podría producirse que no lo reconocieran y que la replantación de una Pedro Jiménez no esté subvencionada cuando la generalidad de las plantaciones no están. Honestamente creo que los planes de reestructuración y reconversión del viñedo son buenos, no ya solo por la ayuda económica que prestan a corto plazo, sino también por lo que a largo plazo supone el poder contar con explotaciones racionales en las que se puedan realizar todas las faenas precisas de laboreo, esterculado, tratamiento y recolección, con las garantías de oportunidad en el tiempo y de rentabilidad en sus costes. Pero sería necesario corregir algunas anomalías, como las antes expuestas, y también facilitar la transmisión de los derechos de replantación. Concluyendo, estamos vivos y no me gustaría cerrar mi pregón, que en definitiva debe ser un canto a la vendimia, a la viña y el vino, sin dejaros una visión optimista y esperanzadora de nuestra zona vitivinícola de Montilla Moriles. El vino, y más aún su crianza, son un verdadero arte. Luis Javier Osuna, amigo y antiguo veedor del Consejo, hizo unas descripciones de nuestros vinos generosos, asimilándolos al toreo, al cante, a la pintura y a la música. Concretamente, del Amontillado, que sin duda alguna es el rey de los vinos generosos, decía que es la perfección, el cante por soleá, el toreo al natural, serían las meninas de Velázquez, la música de Beethoven. Y realmente nuestros grandes vinos generosos viejos son eso, cante hondo, toreo de verdad, música y pintura clásica, en definitiva, vinos eternos. Los grandes especialistas en la materia y prescriptores del máximo nivel, Jesús Barquín, Paco del Castillo, Juancho Asejo, así lo acreditan, y su maestro mayor, don Víctor de la Serna, por cierto, hijo de Inés Arenilla, que en 1986 pregonó la 31 edición de esta fiesta, en visita a nuestra bodega de los amigos, que es esta que tenéis aquí,
Tras degustarlo, realmente admirado, firmó lo siguiente en una bota: quien no viene a Montilla creerá saberlo todo sobre vinos generosos. Punto suspensivo. Pero no. O sea que hay que venir aquí. Cualquier bodega de prestigio de La Rioja o de la Ribera del Duero sueña con que Robert Parker, máximo gurú del vino mundial, califique con 90 puntos algunas de sus marcas. Pues bien, en la zona tenemos más de 50 puntuadas por encima de dichas cifras, muchas con 95, 98 y 99 puntos. Y además, podemos pregonar a los cuatro vientos y presumir de que en su máxima puntuación, los ansiados 100 puntos Parker, los hemos conseguido en los últimos años Toro Albalá, Alvear y Pérez Barquero. Significa, pues, que objetivamente, sin arrogancia de tipo alguno, nuestros vinos generosos viejos se encuentran en el Olimpo de los grandes vinos del mundo. Quiero deciros también que el vino comercial más vendido hoy en España es de nuestra zona, que las nuevas demandas de los mercados hacia vinos más ligeros las estamos afrontando con la rebaja de la graduación alcohólica de los vinos y con la amplia gama de marcas que se comercializan de vinos jóvenes, de tinaja, de pasto, verdejos y otros monovarietales, que las últimas incorporaciones de vinos de pago, espumosos y vermú están logrando una gran aceptación, y que se abre otro gran clásico. Nuestro Pedro Jiménez cada día crece y se acredita más como uno de los mejores vinos dulces del mundo. Todos estamos realizando los mayores esfuerzos en I+D+I, en sostenibilidad y en diversificación. Concretamente, en nuestro grupo tenemos actualmente en desarrollo un quinto proyecto SEDETI, con el que perseguimos optimizar la crianza biológica con dos objetivos. El primero, conseguir levaduras más resistentes al cambio climático. Y el segundo, lograr que el velo de flor se mantenga durante más tiempo en la bota. Para concluir, confiamos en que las diferentes administraciones, conscientes de todas estas realidades, adopten cuanto antes medidas tendentes a la solución de las mismas. Mi más calurosa felicitación a la Cofradía de la Viña y el Vino de Montilla por su designación para capataz de honor y por la extraordinaria labor que viene desarrollando desde su fundación en la defensa y promoción de los vinos amparados por nuestra denominación de origen. Permitidme un recuerdo especial para el cofrade Polín, mi querido amigo Manuel Ruiz Luque, por su reciente nombramiento de hijo predilecto de Montilla. Mi felicitación también para Anastasio y para Manolo Romero, buenos amigos y expertos profesionales, por sus respectivas designaciones como capataces de bodega y de campo. No puedo terminar sin dedicar un emocionado recuerdo para todos los bodegueros que nos precedieron y para tantas personas, capataces, torleros, arrumbadores, operarios y operarias de bodega, que han hecho y continúan haciendo posible nuestra realidad. Igualmente para los técnicos, enólogos, comerciales, administrativos, hombres y mujeres que trabajan día a día con el mismo objetivo. También para las bodegas de crianza y almacenado, hoy prácticamente desaparecidas, y para los cosecheros y las cooperativas. Y, cómo no, para los viticultores. La calidad del vino empieza en el suelo y en el cuidado y tratamiento que se den a las viñas. Y aquí no puedo olvidar a mi querido amigo Solano Bellido, maestro de maestros en podas, yemas, corrientes de savia, en todo. También a tantos y tantas trabajadores y trabajadoras de las viñas con quienes he convivido durante estos largos años, admirando su duro trabajo, contemplando de niño la perfección de la poda con hoz, las piedras que utilizaban para los afilados, los porrillos con hachuela, los injertos en cuña, que son los que se hacen en Montilla, y más tarde, cuando compré viñas en Moriles, los injertos en yema, que allí los realizan con una perfección absoluta. Añoro el orgullo y la satisfacción por su trabajo de estos auténticos y cualificados profesionales y sus aspiraciones a la búsqueda de la perfección, que es lo que debe movernos a todos en la vida. Y termino con el Consejo Regulador al que llevo vinculado tantos años. Mi reconocimiento y gratitud para todos los presidentes, algunos un auténtico lujo para el Consejo, que altruistamente han ejercido y ejercen sus funciones en el mismo. Para los 3 secretarios generales que he conocido, para los veedores y para todo el equipo de personas que lo integran. Por todos ellos, por los aquí presentes y por el porvenir de nuestra zona vitivinícola de Montilla Moriles, levanto mi copa y brindo
con la ilusión y la esperanza de un futuro mejor.